término microbiota se refiere a la comunidad de microorganismos vivos residentes en el intestino. La microbiota del intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas. La alimentación, la velocidad del tránsito intestinal e incluso la vida de nacimiento, sea parto o cesárea, y el tipo de alimentación han demostrado producir diferencias en la microbiota intestinal. Para conversar más en detalle sobre este tema, me acompaña la nutricionista Melissa Alonso, especialista en nutrición holística y además gran amiga, así que me tiene muy feliz que Meli me acompañe por acá para hablar de este tema que creo que en los últimos años cada vez se habla más, se investiga más. Así que bueno, Meli, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Katy. A mí este tema es de los que más me gusta. Me fascina hablar de la microbiota y como usted está diciendo, es un tema que en los últimos años se ha estudiado montones, se sigue estudiando y cada día hay más información. De hecho, nosotros tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo. Se habla mucho del intestino porque es donde está el 70% de estas bacterias, específicamente en el colon. Pero tenemos bacterias en los ojos, tenemos bacterias en diferentes órganos, en la piel, digamos, la piel está llena de bacterias y ahora con este tema de COVID, nuestra piel está siendo, digamos, afectada por el exceso de uso, digamos, de esos De alcohol alcoholes en en gel, piel, ajá, claro. matamos todas las bacterias y bueno, es todo un tema. Pero bueno, eso es la microbiota, es el conjunto de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo y a veces estas bacterias se desbalancean. Entonces, en términos generales, para, digamos, mantenerlo súper sencillo, tenemos bacterias buenas y bacterias no tan buenas, Ujú, bacterias malas, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos un desbalance y tenemos más de las malas, entonces se generan diferentes síntomas en la persona. Por ujú. ejemplo, las personas que padecen de colitis o personas con bajos niveles de energía, personas con depresión o trastornos, digamos, mentales, está muy relacionado con un desbalance de la microbiota. Estreñimiento también está Ujú. muy relacionado. Hay diferentes síntomas que por supuesto pueden ser por otra razón, pero uno siempre empieza por la microbiota, porque Ujú. ahí es donde pues es el paso número uno, asegurarse que haya un buen balance de bacterias. ¿Cómo lograr ese balance? ¿O cómo una persona que está escuchando esto, Meli, puede decir, ah, ok, yo tengo más bacterias buenas, tengo más bacterias, menos bacterias malas, o cómo lograrlo? Ujú. Bueno, la alimentación es clave. Las cosas que alimentan las bacterias, digamos, malas son típicamente azúcar, Ujú, carbohidratos refinados, alimentos muy procesados, son lo que más va a afectar, digamos, nuestra microbiota. Y en general, si no tenemos buenos niveles de jugos gástricos, y eso está súper relacionado con la microbiota. ¿Por qué? Porque si vivimos bajo estrés, que es la mayoría de las personas, ujú, y a la hora de comer estamos estresados, el cuerpo no produce suficientes jugos gástricos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los alimentos no llegan tan digeridos como deberían de llegar al intestino y alimentos no digeridos, las bacterias empiezan a alimentarse de ellos y por lo general estas bacterias son las bacterias que no queremos. ujú. Las bacterias que queremos se alimentan de fibra vegetal, se alimentan de ácidos grasos saludables, digamos los productos de coco son geniales para las bacterias buenas, son muy beneficiosos y más que todo eso, enfocarse en que la dieta sea lo más limpia posible. Hay personas que son más sensibles a desbalances de la microbiota que otras. Hay personas que con la más mínima cosita se les desbalancea la microbiota. Ahora, la microbiota está constantemente cambiando. Cada 3 o 5 días hay como un cambio de esa microbiota y ese cambio va a depender de la alimentación de los 3 días anteriores. Entonces, Ya. muchas veces la persona empieza a hacer una desintoxicación, entre comillas, de azúcar y los 3 primeros días es sumamente difícil porque estas bacterias, como ese es su alimento preferido, uno tiene antojos constantes. Es el cuerpo diciéndole, deme azúcar, deme carbohidratos, y es como que las personas dicen, es que no lo puedo controlar, mi cuerpo me lo está pidiendo y simplemente no puedo. Bueno, esos 3 días hay que realmente hacer un esfuerzo para pasarlos y eso nos va a ayudar, digamos, a que tengamos una mejor microbiota en los días siguientes y ahora sí, alimentarse de la manera correcta para alimentar las bacterias buenas
y que estén en mayor cantidad, porque las podemos eliminar. Las bacterias malas no se trata de eliminarlas, tienen su función. Nada más hay que mantenerlas en niveles adecuados. Y esto de los 3 días, entonces, para ver si lo podemos dejar un poco más claro, si yo hago una alimentación ya un poco entonces menos procesada, con menos cantidad de azúcares refinados, esos 3 días y la continúo un tiempo, ya mi microbiota, pues las de esas bacterias buenas van a estar mayores que las bacterias malas. Pero si después, no sé, yo un fin de semana o una semana, dime, fui de viaje o comí terrible esa semana, tengo que volver otra vez esos 3 días como para, o sea, todo se reinicia nuevamente. Sí, bueno, va a depender mucho de qué tanto se salga de la dieta ideal, pero sí, obviamente no vamos a vivir, digamos, en una burbuja en la que nunca volvemos a comer ningún azúcar refinado o carbohidratos refinados, porque de eso no es vivir tampoco. Ujú. Entonces, aquí es donde viene mucho la individualidad de cada persona, va a depender, pueda que si yo me como algo de azúcar, pues no me genere tanto efecto, a como puede ser que me genere mucho. Entonces, aquí va a depender también el nivel de desbalance que haya en la microbiota. Por lo general, nosotros cuando vemos desbalances iniciales están en el colon, pero este desbalance o estas bacterias pueden migrar al intestino delgado y entonces ahí es donde está el término de SIBO, que es Ujú. el crecimiento inadecuado de bacterias en nuestro intestino delgado, las siglas son en Ujú. inglés. Pero entonces cuando ya esas bacterias empiezan a migrar, la persona sí no puede comer nada de azúcar ni nada de Ujú. carbohidratos refinados por un tiempo prolongado, así 6 meses de un plan específico y pues son Ujú. personas que van a estar más susceptibles a desbalance. Si Ujú. es un desbalance ligero, con que se coma un postre aquí o otra cosa, pues no le va a generar mayor problema. Nada más hay que asegurarse de que pues volvamos a la normalidad al día siguiente y por lo general no hay, digamos, no hay gran problema. Pueden tomar algunos alimentos probióticos en el momento como para balancear un poquito, pero no debería ser la gran cosa. Bueno, y de hecho, ya que tocaste los probióticos, yo te los iba a preguntar, porque muchas veces yo creo que cuando las personas piensan en las bacterias, hacen de una vez como la conexión con probióticos. Y muchas veces el gastroenterólogo manda el probiótico cuando hay algún síntoma intestinal y demás, pero hay tanta variedad o no sé, uno encuentra de todo, entonces varias preguntas explicada de una manera sencilla qué es el probiótico para que la gente entienda cuando va a consumirlo, qué es, y dos, de qué varía entre un probiótico y otro y cuál es el que para mí sería el mejor. O sea, yo sé que eso es muy individual, pero de manera general, ¿cuáles nos podría funcionar? Ok, los probióticos son básicamente bacterias, esos son los probióticos. Hay muchísimas colonias de probióticos. Yo no necesariamente empezaría con probióticos si una persona tiene un desbalance, porque si Ujú. el desbalance es muy grande, lo primero que hay que hacer es bajar la cantidad de bacterias malas. Entonces, dejar de alimentarlas es lo número uno. Y después se introducen los probióticos. Ok. Y muy importante de la mano de probióticos son los prebióticos. Entonces, los probióticos son las bacterias y los prebióticos es el alimento para esa bacteria. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy tomando probióticos y no los estoy alimentando, probablemente no van a seguir ahí esas colonias y las vamos a eliminar y nada pasó. Entonces, sí Ujú. es muy importante tomar los prebióticos. Prebióticos es comida, básicamente cualquier cosa con fibra, el aguacate, puede ser también ¿cómo se llama esto? Las Eh, leguminosas también tienen prebióticos. las leguminosas pueden servir, pero digamos, una persona con un desbalance grande, las leguminosas se las quitamos. Las leguminosas Ok, y los granos se quitan por un tiempo, ¿sí? ok. Y las frutas tropicales. Entonces hay, digamos, un tipo de alimentación, digamos, le llamamos anticandida, porque la candida Ujú. es la bacteria que por lo general es la más conocida que está en desbalance. Pero bueno, volviendo Ujú. al tema de los probióticos, entonces es importante saber en qué etapa estamos para ver si el Ujú. probiótico nos va a beneficiar o más bien nos va a generar una guerra ahí y usualmente la sentimos cuando tomamos el probiótico y la persona dice, no, me dio una colitis fatal, me sentí fatal. Bueno, entonces el probiótico no es el momento para el probiótico, es el momento para bajar esas colonias malas y después metemos el probiótico.
Entonces, ¿qué se puede hacer en esta etapa? De pronto se puede utilizar un poquito de alimentos probióticos que tienen una carga de probióticos, pero no suficientemente alta para generar esa batalla. Entonces, ¿qué puede ser eso? Repollo agrio o conocido como sauerkraut, puede ser kombucha, puede ser kefir, puede ser cualquier vegetal fermentado. Sin embargo, ahorita las personas tienden a consumir mucho de esto. Eso. Entonces se toman un kombucha entero de 700 mililitros y se almuerzan con repollo agrio y cenan con kéfir o desayunan con kéfir, y esto tampoco es lo más adecuado. De hecho, de estos alimentos fermentados o probióticos, lo que hay que consumir es 1 o 2 cucharadas al día y ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Tienen por lo general una bacteria en específico, y si seguimos consumiendo esa y esa y esa, generamos un monocultivo en nuestro colon. Y un monocultivo quiere decir que solo vamos a tener esa bacteria en muchas cantidades. Es una bacteria buena, pero solo esa. Y lo que queremos es gran diversidad. Entonces, incluso variando entre estos alimentos, digamos que por una semana utilicé kombucha, después utilicé kefir, después utilicé sauerkraut, de pronto cambié la marca o el color, todo eso va a hacer que los probióticos que obtengamos de ese alimento sean diferentes. Ahora, ¿cuál probiótico consumir? Es muy Absoluto. difícil esa pregunta. Eh, Habría que ver, más bien yo me enfocaría más en la cantidad y empezar despacito, ver cómo reacciona el cuerpo, si se lo toman y le da colitis, si digamos se tomó 2 pastillas, tómese una, si todavía le da colitis, entonces vuelva, A déjelo los de lado. alimentos, digamos, y vamos a la base. Sí, sí. Vean qué importante esto que dice Meli, porque la kombucha está muy de moda y uno ve, o sea, la que la gente de verdad se compra las botellas y se las toma. Entonces hay que saber qué le estamos también dando a nuestro cuerpo, no porque algo nos están diciendo que es bueno o que es saludable, significa que lo tenemos que consumir de manera descontrolada o en exceso. Entonces esto es sumamente importante y vean también la individualidad, que era lo que decía Meli, de cada persona, o sea, lo que tal vez se va a recomendar a uno no le va a funcionar a otro, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Meli, Ujú. que adicional de los alimentos, ¿qué puede ayudarnos a esa microbiota? Porque me imagino que no es solamente alimentos. Sí, pues bueno, asegurarse que haya suficientes jugos gástricos y que el problema del desbalance no sea que estamos alimentando esa microbiota. El estrés es súper importante. Eh, Se pueden utilizar ciertos suplementos para bajar estas colonias, digamos, malas, entre comillas, que también son a base de alimentos, por ejemplo, el ¿Mm? aceite de orégano o el con ajo también se ayuda. Hay montones de cosas que se pueden hacer, y pues nada más, básicamente es la alimentación. Mucho Ok. de la microbiota que nosotros tengamos va a venir de la mamá, y ahí es donde la introducción pues tocó mucho en eso. Si nacemos por el canal vaginal, Vaginal. entonces ahí hay una serie de bacterias que va a tener Ujú. el bebé, y la leche materna también va a dar pues un poco de esa microbiota. Entonces es muy importante, digamos, si nada más la mujer está embarazada, que no sea una carta libre para consumir un montón de estas cosas que desbalancean la microbiota, porque idealmente lo que queremos es que el bebé salga con una microbiota balanceada. Claro. ¿Okay? Sí, es súper importante, porque a veces yo veo embarazadas y es como, no, es que estoy embarazada y tengo ganas de azúcar y están comiendo un montón de azúcar y aumenta muchísimo de peso, y todo eso pues se Ujú. lo resiente, digamos, el bebé de cierta forma. Ujú. Y los probióticos los usan mucho los pediatras, porque yo, digamos, a mi sobrino que nació por cesárea, yo le dije a mi hermana, tenemos que darle unos probióticos específicos que usualmente vienen del canal vaginal, y que si no los reciben, no hay otra forma de recibirlos. Y entonces se lo dimos, y después vi que los alimentos o los probióticos o el medicamento que dan para cólicos son probióticos. Entonces es súper, súper importante que, pues, que sepa la mujer qué es lo que le está dando Claro. a su hijo, y la razón de los cólicos es porque hay algún desbalance ahí en la microbiota. Entonces, si está dando de mamar, entonces de pronto piense un poquitito en su alimentación para que a través de la leche materna le esté dando lo que necesita el bebé en este momento. Entonces, balancear su microbiota Ujú. también va a favorecer al bebé en ese momento.
pero básicamente se controla mucho con la alimentación. Meli, ¿tiene algo que ver el consumo de agua y el tipo de agua que, bueno, el tipo me refiero que si es más, con un poquito más de metales pesados, demás, ¿eso puede afectar la microbiota? Sí, 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 por supuesto. Las toxinas afectan la microbiota, que los metales pesados, la calidad del agua, pues muchas cosas ambientales van a afectar la microbiota. Acordémonos que todo lo que consumamos, si está contaminado o tiene metales pesados, pues va a llegar a nuestro intestino y va a afectar la microbiota. Y ahí es donde viene mucho la función de los probióticos, que sí es importante retomarla, digamos, porque los probióticos o las bacterias buenas van a producir vitaminas del complejo B, que nos da Ujú, energía, van a producir vitamina K, que nos ayuda a la coagulación sanguínea, van a producir el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. La serotonina es un neurotransmisor que nos hace ujú, ser felices. ujú, Va a producir el 50% de la dopamina, que es otro neurotransmisor que nos da la motivación, y también va a ayudar a procesar estas toxinas. Entonces, cuando no hay un buen balance de bacterias, no hay alguien que procese estas toxinas o estos metales pesados, y ahí es donde se da un desbalance o un problema en nuestra microbiota. Y lo más importante de todo es que las buenas bacterias también tienen una función sumamente importante en nuestro sistema inmunológico. ujú. Entonces, una buena microbiota es equivalente a un buen sistema inmunológico la mayoría de las veces. Entonces, es muy importante que si la persona se está enfermando a cada rato, hay que ver qué está pasando, digamos, en la Claro. microbiota. Y ahora los estudios también están sacando la influencia de la microbiota en las hormonas. Entonces, antes se hablaba, digamos, en inglés se habla de microbiotas microbiome y ahora Ujú, están hablando de un ujú. estrobolome de estrógeno. Entonces, ¿cómo influye nuestras bacterias en nuestros niveles de estrógeno? Lo cual es sumamente importante ahora que estamos en Claro. octubre para los cánceres de mama que están Ujú. relacionados, digamos, con niveles de estrógeno hormonales o los ovarios poliquísticos y demás. Entonces, es importante, yo creo que la microbiota es como el inicio y lo que debemos de balancear. Si hay que escoger algo, empezar por la microbiota porque se benefician todas. Ujú. Y en realidad es algo preventivo, o sea, si lo pensamos a ver, y yo había leído varios estudios y confirmame sobre la microbiota y el Alzheimer, y la microbiota y el cáncer, o sea, que si realmente nos vas, porque siempre se ha pensado que la alimentación, claro, es la prevención de muchísimas enfermedades, pero a veces decimos, no le prestamos atención a todo esto que nos estás diciendo, nada más, ah, bueno, el consumo de frutas, ah, bueno, el consumo de vegetales, pero va mucho más allá. Sí, y también también creo que a veces normalizamos muchos síntomas que pueden ser un mensaje que nos manda el cuerpo de que hay un desbalance. Entonces, las personas me dicen, no, es que yo padezco de colitis, siempre he padecido y de Sí, no, ya. todo bien. No, 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 todo mal. O sea, que está bien que nos dé de vez en cuando si vamos a salir y comemos algo que de pronto nos cayó Ujú. pesado, ok, pero si es algo todos los días, eso es microbiota o dolores de cabeza, todos los síntomas que tenemos son mensajes que nos dicen hay un desbalance. Claro. Entonces, usualmente lo podemos ligar de cierta forma a la microbiota y podemos, digamos, balancearlo. Por ejemplo, yo tenía muchos problemas digestivos y yo lo normalizaba. Yo decía, no, es que después de comer Ujú. se me inflama un poquito la panza, no, es normal. Y cuando uno empieza a trabajar en la microbiota y empieza a balancear las cosas, de pronto dice, pero me siento súper bien, me siento Ujú. feliz, ¿por qué? Por la serotonina, me siento motivada por la dopamina, me siento con energía por la vitamina B. Entonces, todo empieza el cuerpo se empieza a sentir como debería de Claro. sentirse. Entonces es impresionante cuando tenemos una microbiota balanceada, cómo cambia nuestra salud en general. Y ahora vos, bueno, estabas diciendo lo de que la vitamina B, la energía, eso no significa, ¿cierto? Que si uno consume un suplemento de vitamina B, ya me va a dar energía, porque si no estoy, digamos, si no estoy yendo a la raíz, eso no significa que una suplementación me vaya a ayudar. Le va a dar energía, muy probablemente, pero no creo que esa persona quiera consumir vitamina D el resto de su vida y depender de un suplemento. Digamos, en nutrición holística o en medicina alternativa usamos suplementos, sí, pero es mientras, digamos, arreglamos la raíz. No quiere decir que este suplemento que le estoy recomendando va a utilizarlo el resto de su vida. Ujú. Es como para generar un poquitito de efecto y que la persona
sepa que puede sentirse bien mientras trabajamos en la alimentación. Pero sí, no. Y además, si la persona tiene problemas digestivos y toma suplementos, ni siquiera sabemos qué tanto está absorbiendo. Porque, digamos, las bacterias buenas también ayudan en la absorción de calcio, magnesio, cobre, zinc y hierro, esos 5 en particular. Entonces, si no tenemos buen balance de bacterias, esos 5 minerales se van a afectar en su absorción. Entonces, pueda que yo me esté tomando la pastilla y no me esté haciendo nada porque no hay nadie que lo procese. Entonces, de nada. Meli, ya para ir cerrando y ver si tenemos todo claro. Entonces, para cuidar mi microbiota, yo tengo que cuidar la alimentación, tengo que cuidar o manejar de alguna manera el estrés, pensar todo lo que sí, la alimentación, el estrés y ¿qué más habíamos dicho? Y ya se me fue. Pues también cualquier cosa que consumamos, agua, Ok, la calidad del agua, tomar en cuenta los síntomas, eso. ver el por qué, cuestionar por qué están pasando y encontrar la raíz de los síntomas. Y también cuidar los medicamentos que tomamos. Muchos medicamentos Importante. generan desbalance en la Ujú. microbiota. Las pastillas anticonceptivas son clásicas para generar un desbalance en nuestra microbiota. Entonces, pues si a veces hay que tomarlas, pero entonces hay que apoyar la microbiota todavía más. Entonces, Claro. no tomar pastillas por tomarlas, digamos que las pastillas anticonceptivas a veces sí, pero digamos, los que se usan para cancelar, digamos, la acidez en el estómago, los Eso se estaba inhibidores. pensando, como muchas veces esos síntomas que la gastritis, colitis, que tomamos medicamentos y que al final de cuentas podemos mejorarlo con la alimentación y no con la presencia de un medicamento. Sí, porque eso es lo que más he visto, personas que han estado tomando este tipo de pastillas para bajar la gastritis o el Ujú. reflujo. Lo que hacen es cancelar, digamos, la liberación de jugos gástricos. Entonces, después la persona no tiene jugos gástricos y cuando no tiene jugos gástricos la comida no se digiere y cuando la comida no se digiere las bacterias se aprovechan. Entonces, se genera todo un ciclo que de pronto hubiéramos podido abordar de una manera mucho más fácil con dieta. Y sí, no es fácil, hay que tener paciencia, pero es mejor a la larga los efectos que tienen estos medicamentos. Meli, ¿algún mensaje para cerrar? Trabajen en la microbiota de número 1. Ese es mi mensaje. Todas las cosas se benefician con la microbiota, Ujú, especialmente las cosas de salud mental. ujú. Entonces, si hay bajos niveles de energía, depresión, piensen en microbiota de número 1 y eso les va a ayudar mucho. Meli, ¿dónde te pueden contactar, pedir citas, si son presenciales, si son virtuales y a qué número? Ok, yo tengo una clínica que se llama Sage Wellness, está en Ecoplaza Villarreal, en Pozos de Santana. Ofrezco citas virtuales o presenciales. Usualmente prefiero presenciales para la primera, porque tengo un dispositivo especial para ver cómo está la salud. Y el número es 7021-5338. Me pueden contactar a través de Instagram, Sage Wellness TR, ahí está el link para las citas también. Y cualquier duda, yo siempre estoy compartiendo contenido ahí, entonces pueden aprender mucho ahí y hacerme preguntas. De verdad se los recomiendo. Yo me gradué de la licenciatura con Meli y es toda esta parte porque la nutrición yo siempre he dicho que cada uno se debería enfocar en un área. Y toda esta parte que Meli hace, yo digo, pero yo, o sea, no sé absolutamente nada. Yo sé de niños, sé de embarazo, sé de lactancia, entonces ahí me quedo. Pero entonces, de verdad, comparte información que es súper valiosa, van a aprender muchísimo, así que ojalá la puedan seguir en sus redes sociales. Y si pueden ir a una cita, muchísimo mejor. Gracias, Katy. Muchas gracias y bueno, gracias a los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas, a los que nos van a ver por medio de YouTube y gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutrition.